Bueno, para Radio Hoy nos encontramos y nos place saludar al capitán de corbeta Diego Fernando Salguero Londoño. Él está recién posesionado como capitán de puerto de la Dirección General Marítima en la ciudad de Santa Marta. A él le damos la bienvenida a los micrófonos de Radio Hoy. Con él estaremos conversando pues todas las expectativas que tiene y todos los proyectos que él tiene como nuevo capitán de puerto para el tema marítimo en la ciudad de Santa Marta. También les tenemos una sorpresa a nuestros oyentes, a toda nuestra audiencia, y es que con ellos vamos a tener un tema institucional, pero que más adelante les estaremos dando un poco más de detalle. Todavía no lo queremos anunciar así del todo, sino que pues vamos a tirarle las pildoritas por ahí más adelante, pero por ahora pues los saludamos de manera muy especial, le damos la cálida bienvenida a la ciudad de Santa Marta. Y bueno, ¿cuáles son los principales proyectos que tienen a tratar dentro de la Capitanía de Puerto en la ciudad? Bueno, Lady, muchas gracias, muy buenos días y buenas a todos, la audiencia que tienen en importante medio de comunicación. Nada, yo vengo posesionado hace ya 15 días como capitán de puerto de Santa Marta, reemplazando al señor capitán de navío Ibis Luna, en este proceso de la gestión pública emanado directamente desde el Ministerio de Defensa. Simplemente estamos tratando o estamos buscando una cohesión interinstitucional para hacer trabajos que vayan en pro del desarrollo marítimo. Las expectativas con Santa Marta son muy grandes porque es una ciudad con vocación turística y una ciudad puerto. O sea, combina dos de las operaciones tanto marítimas y de recreación más importantes. Y cuenta con los medios para eso. Cuenta con un calado que a nivel de Latinoamérica es de los más normales, más profundos, y además de eso pues permite la entrada de buques de gran tamaño. Cuenta con una vocación turística porque tiene unas playas hermosas, unas playas preciosas todavía con ese color blanco, con esa arena blanca y ese mar muy azul. Y además de eso, pues también cuenta con un parque natural. Qué escenario más hermoso que combinar la parte de una geografía de montañas con la costa y con el océano. Y en ese sentido, desde la Dirección General Marítima, específicamente en la Capitanía de Puerto, vamos a tratar de trabajar enfocados a que ese desarrollo marítimo, esa vocación turística, ese ejercicio de la autoridad, pues no sea solamente una actitud emanada desde la autoridad, sino también propositiva, porque también tenemos que pensar en temas de reactivación, en temas de desarrollo público, desarrollo político, desarrollo económico, y en ese sentido, pues la Capitanía de Puerto es preponderante porque el océano es una forma de desarrollo a nivel nacional. Capitán, hablando precisamente de eso que usted comentaba, ¿cuáles son entonces las competencias de la DIMAR? Porque vemos entonces que muchas personas no saben a quién dirigirse cuando ocurre tal vez la pérdida de algún pescador o alguna protesta, o en el caso de pedir algún permiso o realizar unos estudios de viabilidad para utilizar las playas de la ciudad de Santa Marta. Me parece muy importante aclarar ese punto. Realmente nosotros dentro de la condición del ejercicio de la autoridad tenemos dos frentes muy importantes. El principal es en el espejo del agua. En el espejo del agua es la responsabilidad que se tiene con todo lo que opera sobre ese espejo del agua. Hablamos de las lanchas, de los botes, de los jet ski, de las gusaneras, de los buques de gran calado, de las líneas navieras. Y también hablamos de la protección esencial que tiene la Capitanía de Puerto en relación a la defensa de los bienes de uso público en zonas de bajamar y playa marítima. En el término de playas, nosotros conceptuamos técnicamente sobre si el área que piensa utilizarse para un permiso está en zona de baja mar o tiene algunas condiciones especiales. Cuando hablamos de concesiones, o sea, del uso de un espacio que es un bien de uso público, generamos una articulación con todas las instituciones, teniendo sus certificaciones y competencias para poder avalar el espacio de esa zona en la que pueden durar 20 años o 10 años el uso adecuado de esa parte. Es lo que vemos, por ejemplo, cuando se hablan de concesiones de playas, cuando se hablan de concesiones de marinas, cuando se hablan de concesiones para protecciones portuarias, cuando se habla de concesiones para obras marítimas. Y en la parte de la autoridad como tal, pues prácticamente en la Capitanía nosotros somos la autoridad en el agua y somos como los que nos encargamos de los procesos jurídicos administrativos. Y hablamos de un proceso jurídico administrativo cuando existe un siniestro, cuando una lancha se volca, cuando una lancha pierde su estabilidad, cuando hay gente en el agua perdida. Eso lo realizamos de manera coordinada con la Armada Nacional a través de guardacostas. Eso se llaman ejercicios de búsqueda y rescate porque propendemos por la seguridad de la vida en el mar. Entonces, ante cualquier situación de esta, nuestro brazo operativo, que es guardacostas, entra en acción y tratará de ubicar a esas personas.
Pero obviamente toca averiguar por qué razón se fueron al agua, por qué razón falló la Exacto. lancha. Entonces, en esa parte administrativa, con nuestros inspectores, con los peritazos, como con el levantamiento técnico, podemos definir qué pudo ocurrir precisamente para eso, para que no vuelva a pasar. Eso es una acotación muy importante, el tema que usted comentaba, porque para la ciudadanía muchas de las personas no saben cuál es la diferencia de funciones entre guardacosta y DIMAR, y ahí vale esa aclaración y darle detalle a ese tema, porque ya las personas saben a dónde dirigirse a determinados temas. Otra de las preguntas, y esta va de parte de uno de los compañeros periodistas de Hoy Diario del Magdalena, Edgar Tatis, nuestro periodista de la sección de distrito. Él pregunta que desde la Capitanía de Puerto, ¿cuál es el análisis de la situación de la erosión costera que se agudiza en algunos sectores de playa en la ciudad, y cuándo se tendría listo el estudio que permitirá mitigar este fenómeno natural? Bueno, hay que aclarar también algo importante. Ok. El tema de erosión costera es un riesgo costero. Los riesgos están encabezados en una mesa interinstitucional por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La DIMAR, la Dirección General Marítima, trabaja como un componente técnico en la parte de modelación hidrodinámica y en consejo en relación a cómo ese efecto costero del agua de mar puede golpear la zona de línea de costa. Sí trabajamos en eso. Trabajamos tratando o articulando aquellas entidades que necesitan o que tienen una competencia para determinar soluciones. Por ejemplo, si hablamos de los casos de Ciénaga o el kilómetro 19, hablamos por ejemplo de Pueblo Viejo. En este momento, en completa sincronía con la ciudad, con la alcaldía de Ciénaga, hemos estado acompañando el proceso para que se pueda concesionar el ejercicio de la obra costera. Inclusive a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas del Caribe se están haciendo los estudios para poder conocer cuál es el tipo de mitigación o de obra costera que va a permitir estabilizar la línea de costa. Los recursos, el presupuesto, hacen parte de la funcionalidad y la misionalidad que tienen su competencia las secretarías de gobierno, las administraciones locales y sobre todo también la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Son proyectos que tienen en cabeza y que analizan para poder gastarse en ese tipo de presupuesto, pero como es un presupuesto tan elevado, hay que tener mucho cuidado y la norma técnica necesita de un soporte muy bien fundamentado desde la parte académica, que no vaya a generar una protección costera que después cause un efecto contrario. Cuando nos dicen, ¿cuándo está el estudio listo? Cuando hablamos de cuándo está el estudio listo, hay que tener en cuenta que son estudios que cuestan, son estudios que se deben pagar por parte de quien tiene la necesidad, aunque sea público, hay una necesidad y obviamente, por ejemplo, en la Dirección General Marítima, el sostenimiento exhausto es producto de lo que se genera. Discúlpeme que lo interrumpa. Es decir, entonces, que si hay un inconveniente de erosión costera, por ejemplo, en Playa Salguero, y los residentes de Playa Salguero, de toda esa zona, desean que ese fenómeno no se ha solucionado, porque ya sabemos de que ya eso es algo que es natural y que puede seguir ocurriendo, pero que sí se puede mitigar. Ellos deben cofinanciar ese estudio, o en ese sentido, o sea que la parte de la solicitud y por ende el tema de cobros va de parte de la ciudadanía. Puede ser. Hay dos caminos. Hay uno en el que puede asociarse netamente privado con una asociación público-privada, o a la espera de que, como en estos momentos se está haciendo, hay un presupuesto, por ejemplo, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que está esperando pactar un estudio con el Centro de Investigaciones. El tema es también si la necesidad está en resolver algo o una situación dinámica que es demasiado agresiva, como se ve en Playa Salguero, hay caminos para hacerlo. Ahora, todo depende de muchas cosas. Cuando uno habla de erosión costera, uno tiene que ubicarse específicamente en el lugar en que está ocurriendo. Si vamos a hablar de Playa Salguero, no podemos olvidar que hay una desembocadura del río, parte, sí, que además de esto hay un espolón artificial, hay un espolón artesanal que lleva años construido ahí, que estamos tratando de identificar quién lo colocó, pero no sabemos quién es. Igual es una historia de antecedentes que estamos buscando. Okay. Y que tiene dos puntos de vista. ¿Cuáles son los dos puntos de vista? Desde el espolón hacia la parte norte hay arena, hay playa. Desde el espolón hacia la parte sur no hay. Los que están en el espolón, la parte norte, incluyendo la comunidad pesquera y los dueños de estos edificios y esta zona, sin problema. Los que están del otro lado presentan continuamente las quejas, continuamente una necesidad de solución, y es entendible. Pero es de mucho cuidado. Nosotros,
cuando se habla de un estudio técnico para este tipo de soluciones, deben analizarse cada uno de los eventos, no solo 20 o 25 años a futuro, sino con información técnica de 40 o 45 años de antecedente. Porque uno no puede olvidar de que puede ocurrir un microtsunami que nunca creíamos que iba a ocurrir, ocurrió acá en Santa Marta. Un evento extremo, huracanes de temporadas que están llegando en zonas centrales o zonas costeras, nunca pensamos que fueran a ocurrir. Entonces ese tipo de diseño tiene que ser pensado para muchos años a futuro, con la correcta inclinación, con el correcto tipo de diseño estructural y con el correcto posicionamiento para que realmente funcione. Porque estamos hablando también del cambio climático, de variación de nivel del mar. Sí. Eso es algo con lo que estamos luchando no acá en Colombia, sino a nivel del mundo. Y es un riesgo que está latente y va a cambiar siempre de forma continua las variaciones en cada uno de esos efectos que hay. Entonces, hay muchas veces pensamos a corto o mediano plazo para una solución de un interés personal. Cuando hablamos de erosión costera tenemos que dar un interés general, porque lo que no se arregle de pronto en Salguero o se arregle en Salguero va a tener un efecto hidrodinámico erosivo en otro lado. Entonces, el llamado que siempre hacemos y que de la Dirección General Marítima es permanente es ver el problema de forma global, porque hay que entenderlo de forma global. Yo no puedo quitar aquí, que donde quite o ponga acá va a generarse otro efecto en otro lado. Bueno, capitán, en ese sentido, lo que usted habla de los cambios climáticos, cuéntenos cómo va a ser el tema del clima y de todas las restricciones este fin de semana en la ciudad de Santa Marta. Al momento no tenemos restricciones, tuvimos una restricción el día martes. En este momento, haciendo una evaluación pues muy juiciosa con los boletines meteomarinos del Centro de Investigaciones, no vemos una necesidad de restricción. Sin embargo, pues los monitoreos los hacemos muy temprano y de pronto si es necesario hacer una organización o ordenar una restricción se hará. Nosotros vivimos en un estado climático o en un estado del tiempo muy variante. Esa es una de las condiciones de estar acá en el trópico. Sí. En estos momentos hay que tener en cuenta que estamos en interacción con una depresión tropical que se llama Grace. Estuvo Fred hace poco y se está formando creo que al norte una que no recuerdo el nombre en este momento. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de eventos generan una intensidad de los vientos, un cambio en el oleaje, una variación en el nivel del mar, y hay que estar atentos a monitorearlo, porque ustedes mismos, o aquí estoy completamente seguro que la ciudadanía se ha dado cuenta, en la mañana está haciendo sol y un viento de 15, 27 nudos, y en la tarde está lloviendo con tormenta eléctrica y el mar calmo. Eso es el producto de estos eventos extremos. Entonces, el monitoreo se hace diario, y diariamente, si es necesario hacer una modificación, se hará saber, y obviamente para eso estamos aprovechando eso para mencionarlo. Capitán, cambiando un poquito de frente, bueno, es de conocimiento amplio de que la ciudad, el tema turístico es el mayor dinamizador de la economía y de toda la ciudad en general. Santa Marta es ciudad turística por excelencia. Una de las cosas que más aqueja a los turistas y a la ciudadanía también local es el tema de los muelles para las embarcaciones menores y el traslado de turistas y de personas de unas playas a otras. Santa Marta no cuenta en este momento con un muelle formal que las personas puedan sentirse seguras de que donde se están embarcando van a llegar a feliz término, todo este tema de infraestructura y demás. ¿Cómo está interviniendo la DIMAR o cómo va a intervenir la DIMAR en una posible creación o construcción de un muelle para el embarque de turistas y de propios y turistas a las diferentes playas? Generando conciencia en la administración local, y no solamente de una administración local que esté actualmente en el ejercicio de su autoridad, sino en un desarrollo que esté planteado a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de un control verdadero de pasajeros si no existe un despacho único en las zonas de mayor afluencia. Entonces, en estos momentos, hablando por ejemplo del caso de Rodadero en la alcaldía local número 3, en cabeza de su alcalde, ha estado en conversación y hemos estado en esas conversaciones con las empresas de servicio náutico buscando de que se genere un despacho único, pero para eso se requiere esa infraestructura. Un despacho único logra unas posiciones de muelles, unas posiciones de parada, unas posiciones de atraque, donde van a estar organizados cada una de esas lanchas, se va a tener el control de la manilla, la persona que entra solamente y la que se va a poder desplazar desde ese punto hasta cada una de las zonas. Y no es solamente ese despacho único. Hablemos de un transporte multimodal.
hablando Sí. algo que, digamos que bonito o que agradable o que eficiente sería usted llegar de viaje de otra ciudad, llega al aeropuerto y tiene un despacho de un muelle que está en esa zona pensado para desplazarse desde ahí vía marítima hasta el Claro. Rodadero o hasta Playa Blanca o hasta los muelles que Fontur a través del Ministerio de Turismo, de Comercio y de Turismo, en sincronía con Indetur, que es la representación turística local, están pensando en montar en esas zonas. ¿Qué apoyamos nosotros también desde la parte técnica? La concesión de la zona donde se va a ubicar, obviamente con las certificaciones de cada una de las entidades competentes para que permitan que ese proyecto sea real, que sea viable y que realmente esté organizado de manera correcta. Y cuando hablo correcto, que esté jurídicamente y normativamente amparado. Capitán, finalmente un mensaje para todos los amarios, para todos los magdalenenses desde la Capitanía de Puerto de la DIMAR en Santa Marta, para que sientan que la DIMAR también está del lado de todos los ciudadanos. Yo pienso y creo mucho que los samarios y la gente del Magdalena conoce a la DIMAR porque siempre saben que nosotros vamos a responder cuando nos necesiten. Siempre las personas, en muchas de su interacción, porque nosotros estamos permanentemente haciendo ejercicio de la autoridad, nos piden que nos ayuden en cosas que de pronto no somos competentes. Entonces, así como hemos estado de puertas abiertas siempre para colaborar el desarrollo de los intereses marítimos nacionales, somos claros o somos muy conscientes de que dentro de ese impacto nacional y estatal, Santa Marta es clave de ese desarrollo. Santa Marta permitió el aprovisionamiento junto a los puertos del país, del mismo estado, cuando la pandemia no permitió otro tipo de movimiento, y fue el transporte marítimo quien lo logró. Y ese transporte marítimo fue por agua y sus instalaciones portuarias. Entonces, de la Capitanía de Puerto, 24 horas, 7 días a la semana vamos a estar trabajando siempre por ese desarrollo, por el cuidado de los intereses marítimos nacionales, por preservar un parque náutico que debe estar enfocado a esa mejoría, un parque náutico que merece la ciudad de Santa Marta, porque ya es hora también, y es el llamado que con las empresas de servicios marítimos hemos mencionado muchas veces, y es que el parque náutico tiene que ya estar al estándar que merece Santa Marta, y de esa manera contribuir a eso, a que haya un equilibrio entre la reactivación económica y la seguridad. Desde que existan estos dos factores, yo pienso que dentro de su vocación turística, dentro de las playas que tiene, dentro del ejercicio portuario, Santa Marta puede posicionarse fácilmente como una de las principales ciudades puertos del país. Era entonces el capitán de Puerto quien da información importante a esta hora de la mañana para para toda la audiencia de Radio Hoy, y que muy seguramente lo tendremos cada semana realizándonos unas pildoritas y una información muy importante de todo el tema marino en la capital del Magdalena, Lady. Así es, Rosa, esa era una de era la sorpresa que más bien le tenemos a nuestra audiencia, pero de la que todavía no vamos a dar muchos detalles, simplemente le adelantamos eso. Los vamos a tener muy seguido por acá para que ustedes pues sigan teniendo a la Dirección General Marítima en la Capitanía de Puerto de Santa Marta muy cerca de ustedes.